Lupillo Rivera destruyó a Miguel Arce delante de todo el mundo y no hubo nadie capaz de detenerlo. Y eso que acabas de escuchar no es una exageración ni un recurso narrativo diseñado para capturar tu atención en los primeros segundos. Es exactamente lo que ocurrió en el capítulo 9 de Top Chef VIP. Y es exactamente la razón por la que este video existe hoy. Si ya estás indignado por lo que este hombre hizo delante de las cámaras, delante de sus compañeros y delante de un chef que lleva décadas manejando cocinas de alta presión profesional sin perder nunca la compostura, comenta aquí abajo lo que opinas, porque lo que te vamos a contar ahora mismo te va a indignar todavía más de lo que ya estás. Lupillo Rivera llevaba semanas construyendo con una dedicación casi milimétrica una imagen de participante renovado, calmado, enfocado y maduro. Semanas enteras repitiendo con cada gesto calculado y con cada declaración pública que ya no era el mismo hombre que el público recordaba de otras temporadas y de otras historias que habían llenado titulares durante meses. Semanas enteras vendiendo una versión de sí mismo que muchos, con una generosidad que ahora resulta difícil de sostener, habían empezado genuinamente a comprar. Y entonces llegó ese capítulo, y desde la cava, con los ojos encendidos y la voz convertida en algo que ya no pedía permiso para salir, le gritó a Miguel Arce 3 palabras que lo dijeron absolutamente todo. Voy por ti. 3 palabras. Solo 3. Todo el trabajo de imagen pública cuidadosamente construido durante semanas. Toda la narrativa del hombre transformado que esta vez sí había aprendido la lección. Toda la credibilidad acumulada episodio a episodio con una paciencia que pocos le habían reconocido públicamente. Destruida en 3 palabras pronunciadas con la certeza de alguien que ya tomó una decisión y ya no está pensando en absolutamente ninguna de sus consecuencias. Pero hay algo debajo de ese grito que nadie está contando con la profundidad que merece. Y ese algo es lo que hace que este momento no sea solamente un estallido televisivo más para el ciclo de clips de la semana, sino el resultado visible de una presión que lleva muchísimo más tiempo acumulándose de lo que cualquier avance de 30 segundos puede mostrar con honestidad. Hay una historia larga y densa detrás de esos 3 segundos de pantalla, y esa historia arranca mucho antes de que las cámaras captaran ese instante específico en la cava. Lo que viene en este video te va a obligar a replantear absolutamente todo lo que creías saber sobre esta temporada, sobre sus protagonistas y sobre lo que realmente está ocurriendo dentro de esa cocina. Quédate, porque no te puedes ir ahora mismo. Si crees que lo que acabas de escuchar es todo lo que hay detrás de lo que está pasando con Lupillo Rivera en Top Chef VIP, comenta lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu versión de esta historia y de cada uno de los personajes que la protagonizan semana a semana. Y para entender la magnitud real de lo que explotó en el capítulo 9, hay que retroceder hasta el principio con una atención que los resúmenes de redes sociales no se toman el tiempo de aplicar, porque nada de lo que ocurrió esa noche surgió de la nada, nada apareció sin raíz previa, nada explotó sin haber estado ardiendo por debajo de la superficie durante un tiempo que los cortes de edición no siempre muestran, pero que los cuerpos, las miradas y los silencios de los participantes llevan episodios enteros registrando con una fidelidad que las cámaras capturan aunque nadie lo esté señalando explícitamente. Esta cocina lleva capítulos completos construyendo una bomba, añadiéndole presión cada semana con una precisión que el formato del reality convierte en espectáculo sin que la audiencia se dé cuenta de que está siendo parte activa del proceso. Apretando cada vez más, acumulando cada vez más, esperando con la paciencia técnica de un programa que sabe exactamente lo que está haciendo el momento en que esa bomba finalmente encuentra su detonador. El jueves 20 de agosto, esa bomba explotó, y el detonador tenía el nombre de Lupillo Rivera escrito en letras que ya no admiten ninguna lectura alternativa. Retrocedamos hasta el principio, con la atención que este caso exige. Porque para entender con precisión la magnitud de lo que pasó en el capítulo 9, hay que recordar con exactitud cómo entró Lupillo Rivera a esta temporada y qué propuso desde el primer día que pisó esa cocina.
No entró callado. No entró discreto ni intentando pasar desapercibido mientras encontraba su lugar dentro de la dinámica del grupo. Entró con una narrativa muy clara, muy trabajada y muy conscientemente ejecutada desde el primer episodio. El hombre transformado. El artista que había aprendido de sus errores públicos. El participante que esta vez iba a dejar hablar a sus platos y no a su temperamento. Esa fue la propuesta inicial, y durante un tiempo que resultó sorprendentemente largo para quienes conocen su historial público con la atención que merece, funcionó con una eficacia que dejó a más de uno sin argumentos para contradecirla. Los primeros capítulos lo mostraron contenido, medido, incluso cordial en momentos donde otros participantes más jóvenes y con menos historia pública perdían el hilo emocional de sus propias narrativas. Sus compañeros lo respetaban con una naturalidad que no parecía forzada ni producto de la edición. Los chefs lo valoraban y lo decían en cámara con una convicción que resultaba difícil de cuestionar. El público empezaba a comprar esa versión nueva con una generosidad que en retrospectiva resulta dolorosa de recordar porque habla de cuánto queremos creer en los regresos genuinos, en las transformaciones reales, en la posibilidad de que alguien que ha fallado públicamente muchas veces haya encontrado finalmente el camino distinto. Pero hay algo que los reality shows hacen siempre, sin excepción, con una puntualidad que después de décadas de formato ya debería dejar de sorprendernos completamente. El tiempo y la presión acumulada revelan lo que la gente realmente lleva adentro, lo que ninguna narrativa de renovación personal, por bien construida y ejecutada que esté, puede mantener cubierto indefinidamente cuando las semanas se apilan sobre las semanas. El cansancio físico y emocional se instala con una permanencia que no negocia, y la competencia aprieta cada vez con más fuerza en direcciones que ningún participante puede anticipar completamente desde el primer día. Y lo que Lupillo lleva adentro, según lo que vimos en el avance del capítulo 9, tiene un nombre y tiene una dirección muy específica. El nombre es Furia. La dirección es Miguel Arce. Y esa combinación, en esa cocina, en ese momento particular de la temporada, produjo algo que ya no tiene ninguna marcha atrás posible. Y aquí es donde la historia se complica de una forma que muy pocos análisis de esta semana están tocando con la profundidad que el caso merece. Porque Miguel Arce tampoco es un personaje sencillo en esta temporada, y reducirlo automáticamente al papel de víctima de un grito injusto sería ignorar deliberadamente todo lo que ha estado construyendo en los episodios anteriores con una consistencia que a estas alturas es imposible atribuir a la casualidad. Lo estamos viendo transitar hacia un rol dentro de la competencia que pocos anticipaban cuando arrancó la temporada. Un rol que incomoda a varios de sus compañeros por razones que no siempre quedan completamente explícitas en las tomas que llegan al corte final, pero que se pueden leer con bastante claridad en los pequeños gestos, en los silencios colocados con demasiada precisión para ser completamente espontáneos, en las miradas que se intercambian entre los demás participantes cuando él no está observando la dirección correcta. Hay algo en su forma de moverse dentro de la dinámica del grupo, en cómo responde a la presión de las evaluaciones cuando los resultados no son los esperados, en cómo calibra su nivel de proximidad con cada participante dependiendo de quién lo esté observando en ese momento específico, que está generando fricciones en múltiples direcciones simultáneamente sin que pueda señalar un solo instante concreto y decir, ahí, eso fue exactamente lo que desencadenó todo lo que vino después. Roberto Romano intentó calmar la situación cuando los ánimos entre Lupillo y Arce empezaron a escalar de una manera que ya no podía ignorarse sin consecuencias visibles para todo el grupo. Y ese detalle dice muchísimo más de lo que parece en superficie. Cuando el participante que el resto identifica implícitamente como la voz de la calma dentro de una dinámica de grupo bajo presión, siente que necesita pararse físicamente entre dos personas para que la cosa no llegue a un lugar del que ya no hay retorno, la tensión que está intentando contener lleva tiempo siendo insostenible por debajo de lo que los momentos de distensión de los episodios anteriores mostraban. Romano vio algo que lo obligó a moverse. Lo que vio fue suficiente para que decidiera meterse en medio de algo que técnicamente no era su pelea y que nadie le había pedido que absorbiera.
Pero Lupillo no se detuvo. No hubo pausa. No hubo reconsideración, ni ese segundo de duda que a veces aparece cuando alguien mira a su alrededor y recuerda que hay cámaras, que hay consecuencias, que hay una imagen construida con semanas de trabajo que puede desaparecer en segundos. Nada de eso ocurrió. Se fue hasta la cava, puso distancia física del resto del grupo como si necesitara ese espacio específico para que la voz le saliera con toda la fuerza que llevaba guardada durante un tiempo que en ese momento ya era imposible de contener. Y desde ahí, con la certeza absoluta de alguien que tomó una decisión y ya terminó de pensar en todo lo demás, soltó el grito: «Voy por ti». Y las caras del resto de los participantes lo dijeron todo sin necesidad de articular una sola palabra, con esa elocuencia particular que solo tienen las expresiones de las personas que están sintiendo algo demasiado grande para procesarlo en tiempo real. No era sorpresa genérica ni el susto colectivo de escuchar algo completamente inesperado en un espacio donde la tensión ya era alta. Era esa clase de miedo concreto y específico que aparece en el cuerpo cuando alguien hace algo que ya temías que iba a ocurrir. Cuando la escena que llevas días anticipando con cierta angustia que no querías verbalizar, finalmente se materializa delante de tus ojos con una claridad que no deja espacio para la interpretación alternativa. Esas caras asustadas que el avance capturó no son reacción a algo que llegó sin ningún anuncio previo. Son la confirmación física e inocultable de algo que todos los que estaban en esa cocina intuían que era solo cuestión de tiempo. Y ese detalle, ese matiz enorme que separa la sorpresa genuina del reconocimiento de algo que ya estaba anunciado, es exactamente lo que nadie está analizando con la atención sostenida que merece esta semana. Esas caras cuentan una historia de semanas enteras acumuladas, no de segundos de cocina bajo presión puntual. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Y todavía no te he contado lo más fuerte de todo esto, así que comenta ahora mismo lo que estás pensando, porque lo que falta por salir es lo que de verdad cambia cómo ves absolutamente todo lo que ha pasado en esa cocina, desde el primer episodio de la temporada hasta este momento exacto en el que estás escuchando esto. Porque mientras Lupillo protagonizaba ese momento que ya está siendo el clip más compartido y más comentado de la semana en todas las plataformas posibles, en otra parte del mismo avance, había lágrimas. Y esas lágrimas importan tanto como el grito, y merecen exactamente el mismo nivel de análisis, aunque en este momento no estén recibiendo ni una fracción de la atención que el grito está acaparando con una eficacia que el formato del avance no dejó al azar. Alguien en esa cocina lloró. El avance no deja del todo claro de quién son esas lágrimas ni en qué contexto exacto aparecen dentro de la cronología del episodio, pero lo que sí deja completamente claro es el motivo que alguien articula en voz alta para explicarlas. Es que es buena persona, por eso llora. Una sola frase. 7 palabras que el avance coloca con una deliberación que no puede ignorarse. Y esas 7 palabras abren una pregunta enorme que los análisis que circulan esta semana están pasando por alto con una unanimidad que resulta desconcertante. Porque en un espacio donde la competencia es implacable desde la primera semana, donde los nervios están permanentemente al límite y donde cada participante está evaluando su posición dentro del grupo, con una atención que no descansa ni en los momentos de aparente calma, llorar porque alguien es buena persona implica que esa bondad está siendo activamente lastimada por algo que está ocurriendo en esa cocina con una regularidad que ya no puede atribuirse a la tensión normal del formato. Implica que hay una situación en desarrollo que está haciendo daño real a alguien que no lo merece, o que al menos quien llora lo percibe así con una convicción lo suficientemente fuerte para que las lágrimas lleguen sin poder evitarlas. Y ese detalle específico, en el contexto de todo lo que está ocurriendo simultáneamente en el capítulo 9, apunta en una dirección muy concreta que el episodio completo va a terminar de confirmar o de complicar de maneras que los fragmentos del avance apenas permiten anticipar. Ninel Conde está en el capítulo 9 haciendo equipo con Kelly Ríos, y esa imagen por sí sola es algo que meses atrás nadie con juicio razonable
hubiera apostado un solo peso a ver materializarse dentro de esta competencia. Ninel Conde, que anunció su renuncia en su momento, que se fue con una despedida que en ese instante parecía completamente definitiva e irreversible, que cerró una puerta que la mayoría de los que seguimos el programa dábamos por sellada de forma permanente, está de regreso en esa cocina, y está cocinando con una concentración y unas ganas que no mostró en ningún momento de su primera etapa dentro del programa. La diferencia en su postura es visible en cada toma que el avance incluye. Hay algo en cómo asume los retos esta vez, en cómo trabaja con su compañera sin que el ruido ambiental del conflicto que está consumiendo el oxígeno del episodio la distraiga ni un segundo de lo que tiene que hacer en su estación, que habla con una claridad impactante de alguien que tomó una decisión consciente y específica de que esta oportunidad no iba a terminar como la anterior. Esa transformación tiene un peso narrativo enorme dentro del capítulo 9, precisamente porque contrasta de forma directa e inevitable con el colapso que Lupillo Rivera está protagonizando al mismo tiempo en el mismo espacio. Mientras uno destruye en segundos semanas de credibilidad construida con paciencia visible, la otra construye algo concreto y sólido con cada plato que saca adelante, bajo condiciones que no le están poniendo fácil nada. Esa cocina tiene esas dos energías completamente opuestas chocando en tiempo real, y el capítulo 9 las pone en el mismo encuadre de una manera que va a ser muy difícil de ignorar o de reducir a una lectura simple. Y luego está Nailea, una participante que está generando un nivel de incomodidad colectiva dentro del grupo que resulta genuinamente fascinante de analizar desde la distancia que da la pantalla, porque la brecha entre lo que sus compañeros dicen de ella en cámara y lo que las cámaras registran cuando la enfocan directamente a ella respondiendo o simplemente existiendo dentro del espacio, sin que nadie le esté preguntando nada en ese momento específico, es una de las tensiones narrativas más interesantes de toda la temporada, y merece más atención de la que está recibiendo. El grupo que rodea a Nieves la señala sin dudar ni un instante. La llaman villana, con una convicción que no deja espacio visible para matices, ni para la posibilidad de que estén equivocados. Dicen que sabotea, que actúa con una intención deliberada de dañar, que su presencia en la competencia tiene un componente de maniobra estratégica que va mucho más allá de cocinar bien o mal en los momentos donde eso es lo que se evalúa. Y sin embargo, cuando la ves en cámara respondiendo a esas acusaciones, o simplemente moviéndose dentro del espacio con la naturalidad de alguien que no siente que tiene nada que justificar, su expresión no proyecta la maldad calculada que le atribuyen con tanta certeza y con tanta unanimidad dentro del grupo. Hay una brecha enorme, casi perturbadora en sus implicaciones, entre el personaje que sus compañeros están describiendo con una consistencia que no cambia semana a semana, y el personaje que las cámaras están registrando cuando nadie dentro del grupo la está señalando directamente. Esa brecha es exactamente el tipo de tensión que mantiene un reality vivo mucho después de que los gritos se calman y los clips de la semana dejan de circular, porque obliga a la audiencia a posicionarse sin tener toda la información disponible y a sostener esa posición sabiendo que puede estar completamente equivocada. O el grupo tiene razón, y Nailea es una operadora que sabe con precisión quirúrgica cómo proyectar inocencia mientras ejecuta algo que sus compañeros sienten pero no pueden probar con suficiente contundencia, o el grupo está magnificando algo hasta convertirlo en una amenaza que tiene más que ver con sus propias dinámicas internas acumuladas que con cualquier cosa concreta que ella haya hecho. Cualquiera de las dos opciones es explosiva. El capítulo 9 va a poner esa tensión a prueba de maneras que el avance apenas deja entrever. Roberto Romano y Nieves forman equipo en este capítulo, y esa pareja tiene su propia historia acumulada dentro de la competencia que convierte cada interacción entre ellos en algo que vale la pena leer con atención. El hecho de que Romano haya sido también el que intentó mediar físicamente entre Lupillo y Arce, cuando la situación escaló al punto en que ya no podía ignorarse sin consecuencias, convierte a este hombre en un eje narrativo del episodio 9 que no está recibiendo ni de lejos el análisis que merece. Romano está en todas partes en este capítulo,
y en todas esas partes está revelando algo sobre quién es dentro de la competencia cuando la presión llega al punto de quiebre. En su equipo de trabajo, en el intento de calmar algo que ya había cruzado el umbral donde podía calmarse desde afuera. En la pelea que técnicamente no era su responsabilidad asumir, pero que asumió de todas formas, con una velocidad que no sugiere deliberación sino instinto. Hay participantes que en los momentos de crisis máxima revelan sin proponérselo exactamente qué les importa preservar y qué están dispuestos a arriesgar para mantener un equilibrio que ya no les corresponde mantener a ellos solos. Romano está revelando algo esta semana. La pregunta es si ese perfil va a jugarle a favor cuando llegue la evaluación de los chefs o si hay un costo que todavía no es visible desde los fragmentos del avance. Y el chef, Toño. Ese detalle específico del avance que una cantidad verdaderamente sorprendente de análisis de esta semana están pasando completamente por alto como si no existiera o como si no tuviera importancia en el contexto de todo lo demás que está ocurriendo. El chef Toño, visiblemente afectado por lo que está viendo en esa cocina que lleva semanas siendo su espacio de trabajo y de autoridad. Un profesional con años de experiencia sólida en entornos de alta presión, un hombre que ha visto tensiones graves, conflictos reales y momentos de quiebre dentro de competencias de este tipo, con una frecuencia suficiente para haber desarrollado herramientas que le permiten manejarlo sin descomponerse, reaccionando ante lo que está pasando a su alrededor, con algo que se parece al desconcierto genuino, al tipo de sorpresa que no esperabas experimentar porque ya creías con bastante fundamento haberlo visto todo dentro de este formato. Cuando el chef que tiene autoridad formal y real sobre ese espacio no sabe con certeza cómo reaccionar ante lo que está ocurriendo dentro de él, eso no es drama televisivo dentro de los parámetros habituales de lo que el formato produce semana a semana. Eso es que algo salió del guión de maneras que nadie había anticipado completamente. Y lo que salió del guión esa noche tiene nombre, tiene dirección y tiene voz. Se llama Lupillo Rivera, apunta a Miguel Arce, y suena como «Voy por ti» desde la cava como si las cámaras, las consecuencias y todo lo construido durante semanas simplemente no existieran en ese momento. Ahora bien, todo esto que estás procesando mientras escuchas, todas estas tensiones acumuladas capa sobre capa, episodio a episodio, toda esta presión que lleva semanas construyéndose debajo de la superficie visible, sin que los avances anteriores la mostraran con esta claridad, desemboca en el capítulo 9, en algo que el avance anticipa con mucha habilidad, pero que deliberadamente no termina de mostrar. Porque los avances de Top Chef VIP hacen siempre lo mismo, con una consistencia que a estas alturas ya debería ser parte del análisis de cualquiera que siga el programa con atención regular. Te dan el grito, te dan las lágrimas, te dan las caras asustadas y los fragmentos suficientes para que la intriga te mantenga pensando durante días sin que puedas resolver la pregunta central, pero guardan el detalle que conecta todos los puntos para el episodio completo. Y ese detalle, según todo lo que puede leerse entre líneas, de lo que se filtró esta semana desde múltiples fuentes que han estado siguiendo la producción, tiene que ver con algo que ocurrió durante el trabajo en equipo dentro de esa cocina. Algo que no fue accidental en el sentido de que nadie lo planeó de forma neutral ni lo dejó al azar. Algo que alguien hizo con una intención que otros interpretaron como ataque directo y personal, o que alguien interpretó como intencional, aunque la intención original nunca haya estado realmente ahí de la manera en que fue recibida. Y esa ambigüedad que puede o no puede resolverse con el episodio completo, esa imposibilidad de establecer con certeza absoluta si lo que ocurrió fue deliberado o fue una lectura magnificada por semanas de tensión acumulada que buscaba una salida, es exactamente el tipo de combustible que necesita una pelea como la de Lupillo para alcanzar la temperatura que produce un grito como el que todos vimos en el avance. Porque Lupillo Rivera no llega a Voy por ti por una discusión de 30 segundos que empezó y terminó dentro de ese capítulo sin historia previa. Ese grito es el resultado de algo que Lupillo sintió como una afrenta suficientemente grave para que decidiera conscientemente o no que ya no le importaba ninguna de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer.
Ni la imagen trabajada, ni la narrativa del hombre renovado, ni las semanas de crédito acumulado. Todo eso dejó de importar en el momento en que algo cruzó el umbral de lo que estaba dispuesto a tolerar dentro de esa cocina. Y cuando alguien de su temperamento llega a ese punto frente a las cámaras de una producción de alcance nacional, lo que queda visible para todos es la versión sin filtro, sin narrativa, sin control. Y esa versión dijo: voy por ti con toda la claridad del mundo y sin una sola duda en la voz. Lo que Lupillo Rivera acaba de hacer en el capítulo 9 de Top Chef VIP necesita decirse sin rodeos ni atenuantes. Destruyó en cuestión de segundos todo el crédito que había acumulado con una paciencia visible y sostenida durante semanas de competencia disciplinada frente a las mismas cámaras que registraron su colapso completo. En el episodio anterior era percibido con genuina credibilidad como el participante más maduro y más enfocado de todo el grupo. En este avance, aparece como el elemento más desestabilizador e impredecible de toda la cocina, sin que exista una versión intermedia entre esas dos lecturas. Eso no es una transición gradual, producida por el desgaste progresivo de semanas de competencia. Es un colapso instantáneo de imagen que ningún equipo de comunicación puede manejar con eficacia una vez que el clip ya está circulando en todas las plataformas y siendo reproducido en loop por miles de personas que van a recordar ese momento mucho después de que la temporada termine. Y si crees que Lupillo debe responder por lo que hizo delante de sus compañeros, delante del chef Toño, delante de las cámaras y delante de todos los que llevamos semanas siguiendo esta temporada con una atención que este capítulo acaba de justificar completamente, comenta ahora mismo lo que debería pasar con él dentro de la competencia, porque esta historia definitivamente no termina aquí, y en este espacio no vamos a dejar de contarla mientras haya algo importante que decir con honestidad. Esto acaba de empezar, y aquí vamos a estar para contarlo todo sin dejar nada fuera.